Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día voy a hablar sobre el proceso de formación de la ley bajo la Constitución del 80, todavía vigente. Me parece que es un tema importante de conocer, sobre todo ahora que con este borrador de Constitución se busca modificar sustancialmente, entre otras cosas, precisamente la manera en que se crean las leyes. Así que, directo al grano. El proceso de formación de la ley consta de distintas etapas. Normalmente se suelen agrupar o definir de la siguiente manera. Una primera etapa que se llama iniciativa, una segunda etapa de discusión, una tercera etapa donde se aprueban las leyes, luego una cuarta etapa de sanción o veto, donde el presidente de la República manifiesta su conformidad con el proyecto aprobado por el Congreso o su disconformidad. Finalmente, una etapa de promulgación y por último, una etapa de publicación del proyecto ya promulgado en el diario oficial. La iniciativa. A ver, ¿dónde encontramos regulado tanto la iniciativa como el proceso de tramitación de la ley y todas sus particularidades? La norma primordial acá es la Constitución. Nuestra Constitución vigente desde el artículo 65 y siguientes regula cómo se crean las leyes. Luego tenemos una ley orgánica constitucional del año 90, ley orgánica del Congreso Nacional que regula también el proceso de formación de las leyes. Y además tenemos reglamentos, un reglamento tanto de la Cámara de Diputados como también un reglamento del Senado. Y en conjunto todas estas normas entregan las reglas acerca de cómo se deben tramitar los proyectos de ley. Entonces, tenemos la iniciativa como primera etapa. Un proyecto de ley, hasta al menos el día de hoy, puede ser iniciado ya sea por un grupo de diputados de no más de 10 o un grupo de senadores de no más de 5, lo que se llama moción parlamentaria, o bien a través de un mensaje del presidente. Es decir, el presidente de la República en Chile puede iniciar proyectos de ley sobre algunas materias, incluso en algunos casos solamente el presidente puede iniciar el proyecto de ley, así como algunas materias solo pueden tener origen en la Cámara de Diputados o bien en el Senado. Luego se inicia la discusión. Acá es importante tener presente que la discusión no solamente se produce a nivel de la sala, donde todos los diputados o bien todos los senadores pueden participar, intervenir, opinar, en fin, que es lo que normalmente uno ve en el canal más entretenido que existe en en nuestra televisión, que es el canal Cámara de Diputados o la del Senado, sino que además de la sala se discuten en comisión. Sepan ustedes que existen una diversidad de comisiones permanentes que se dedican a estudiar los distintos proyectos de ley que son promovidos en el Congreso o que son enviados por el Ejecutivo. Existen comisiones, qué sé yo, de Hacienda, de Niñez, de Agricultura, de Defensa, de Economía, etcétera. Y dependiendo de la materia sobre la cual trate el proyecto de ley, se destina a una u otras comisiones permanentes. Un proyecto de ley perfectamente puede ser discutido en más de una comisión. Y, y bueno, y en esas comisiones se suelen citar a expertos, a agrupaciones que tengan que ver con, que tengan incidencia, digamos, con la materia que pretende ser regulada por el, el proyecto de ley de que se trate. Recuerden ustedes cuando se discutió la despenalización de las tres causales del aborto, que fue muy mediática por lo demás. En la televisión mostraban las discusiones, digamos, los aportes de las comisiones permanentes de médicos que estaban a favor, médicos que estaban en contra, asociaciones, cuerpos intermedios, etcétera. Y lo mismo puede ocurrir también en la sala. Y finalmente, ¿cómo se discuten? Lo primero que se discute en un proyecto de ley son las ideas matrices o las ideas fundamentales. Todo proyecto de ley debe tener en una primera parte ideas fundamentales o matrices que van a dirigir la idea de legislar y luego el articulado en concreto, el detalle. Entonces primero se discute en general por la Cámara de Origen. La Cámara de Origen, sepan ustedes que puede ser tanto la Cámara de Diputados como el Senado, depende de en cuál de las dos cámaras haya ingresado el proyecto de ley, por lo tanto no necesariamente la Cámara de Origen va a ser la Cámara de Diputados. Entonces se discute en general en la Cámara de Origen, luego en particular, y una vez que se aprueba, entonces pasa a su discusión en segundo trámite constitucional que se llama por la Cámara Revisora y se repite el procedimiento. Se aprueba en general, se discute en general y luego en particular. Por supuesto que pueden producirse desavenencias. Puede que lo aprobado por
qué sé yo, la Cámara de Diputados no sea respaldado por el Senado. Y eso es el gran beneficio de tener un Senado, que en definitiva hay una discusión mucho más rica y que incluso si el desacuerdo es tal, se pueden conformar comisiones mixtas con participantes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado para tratar de encontrar puntos intermedios, ¿no es cierto? Generar discusión política y alcanzar acuerdos de forma equilibrada y de esa manera poder en definitiva aprobar el proyecto de ley. Obviamente desapareciendo el Senado, esa posibilidad de las comisiones mixtas, tal como las conocemos hoy en día, desaparecen. Luego tenemos la aprobación del proyecto de ley. ¿Cómo se aprueba? Y esto tiene que ver con los quórums. Las materias más sensibles para un Estado, los órganos más sensibles para el Estado, normalmente se regulan con quórums reforzados. En Chile un mecanismo precisamente lo constituyen las leyes orgánicas constitucionales, tal como ocurre con la ley que regula el Congreso Nacional, pero tenemos otros órganos de mucha relevancia también, o procedimientos administrativos que son muy relevantes para la vía del Estado, la vía democrática del Estado, que son reguladas por leyes orgánicas constitucionales que requieren un quórum alto de aprobación, en particular 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Es un quórum elevado. Así, por ejemplo, tenemos una ley orgánica constitucional que regula las bases generales de la administración del Estado, o el procedimiento administrativo, o el Banco Central, etc. Luego tenemos las leyes de quórum calificado, que también es una especie de ley de quórum reforzado, cuyo quórum es la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Y finalmente tenemos el mar de leyes, que son la regla general, que son denominadas leyes simples u ordinarias y que requieren, para ser aprobadas, de una mayoría de los presentes en sala. Por lo tanto, es mucho menor la exigencia de quórum y por lo tanto de respaldo o apoyo político que se requiere para aprobar. Luego tenemos una vez que llegamos a esta etapa y el proyecto está aprobado, el presidente tiene que sancionar el proyecto de ley, es decir, estoy de acuerdo, o vetarlo, o decir, estoy de acuerdo pero parcialmente. Por lo tanto, la parcialidad en que no está de acuerdo tiene que volver a ser discutida según se regula la ley del Congreso y los reglamentos. Suponiendo que todo sale bien y el presidente sanciona el proyecto de ley, entonces tiene que promulgarlo por expresa disposición de la Constitución. Tiene que promulgarlo dentro de 10 días desde que sancionó el proyecto y finalmente tiene que publicarlo en el diario oficial. Para eso tiene 5 días desde que se tramita completamente el decreto supremo promulgatorio. Finalmente sepan que el Tribunal Constitucional también juega un rol en algunas leyes, que son en particular las leyes que interpretan la Constitución, o las leyes orgánicas constitucionales, o las normas de un tratado internacional que traten sobre materias de ley orgánica constitucional, porque según el artículo 93 de la Constitución, el Tribunal Constitucional está obligado a revisar preventivamente el proyecto de ley y revisar su constitucionalidad, ¿vale? En esas leyes en concreto. Eso es. Si tienen dudas o comentarios, los invito a dejarlas en la sección de comentarios y nos vemos en un próximo video que lo más probable sea sobre mi opinión sobre el borrador de nueva Constitución. Voy a referirme a los puntos buenos que tiene, a los puntos malos que tiene, a mi opinión personal. Que estén muy bien.